En julio del 2021, en el espacio aéreo canadiense, 2 aeronaves, una comercial y una militar, reportaron de manera independiente un objeto verde brillando frente a ellos. Uno a uno fueron despertando los demás excursionistas. Todos observaron lo mismo. La luz se desplazaba entre los árboles sin tocarlos y sin hacer ruido. En un momento la luz se detuvo frente al campamento. No avanzó, no retrocedió, solo estuvo ahí, fija por un par de minutos. Y lo que llama mi atención es de que veo una luz verde, justamente, muy verde. El verde era muy intenso, pero también era un sonido muy extraño que era como si fuera más como de una fuente de energía. También menciona que dicha luz no proyectaba sombras normales, no iluminaba el entorno y no tenía una fuente visible. Lo que mencionaba, no es que se viera un objeto. Las tradiciones indígenas hablan de luces que advierten que aparecen cuando algo está fuera de equilibrio. Bienvenidos a un episodio de Jueves de Relatos Cósmicos Mutantes. Soy Lau Alcalá y cada semana, si todo va bien, les contaré a ustedes y a Dr. Melquiades un caso perturbador, tal vez real e inquietante que tuvo lugar en algún rincón del tiempo y del mundo. Hoy viajaremos a Canadá, donde durante décadas en distintas regiones personas que no se conocen entre sí han descrito el mismo fenómeno. Luces verdes que aparecen en carreteras solitarias, en bosques profundos o incluso frente a pilotos en pleno vuelo. Canadá está lleno de espacios vacíos, kilómetros de bosque y hielo, lugares donde uno puede desaparecer sin que nadie lo note. Y quizá por eso es ahí donde estas luces aparecen con más frecuencia. No vamos a hablar de una historia aislada, vamos a hablar de un inquietante patrón. Y al final, cuando creas que ya lo escuchaste todo, te voy a contar algo distinto, algo que no viene de un archivo, sino de una experiencia personal. Bienvenidos a este episodio de Jueves de Relatos Cósmicos Mutantes que tiene por nombre Extrañas Luces en el Cielo de Canadá. Pero antes de ir por allá, primero lo primero y saludemos a Dr. Melquiades. ¿Cómo ha estado, Dr. Melquiades? Feliz, productora, de que me haya vuelto a invitar a mí, ya no a Tony Melchaca. Ya estoy preocupado porque cada vez la gente lo está pidiendo más y honestamente me da un poco de miedo que Tony Melchaca se gane su corazón y entonces ya lo quieran más a él que a mí. Pero no se preocupen, se los traeremos. Se los daremos, se los compartiremos para su deleite. Y sí, ya nos debía esta historia de las luces verdes de Canadá. Ya nos la debía. No recuerdo, creo que cuando fue el Missing 411 lo mencionamos que salió a flote Luces Verdes en Canadá y también Montes Apalaches. Lo mencionó desde que estuvimos con los My Friend Show, ¿se acuerda? Ajá. Desde ahí lo mencionó ahí, yo dije, mira, está chido, vamos a ver qué pasa. Y lo regresó otra vez en Montes Apalaches, entonces... Vamos a tratar 3 historias el día de hoy. Vamos a ver primero qué es como el fenómeno del que se habla, del que se menciona. Vamos a abordar 3 historias. La cuarta va a ser la mía, que esta no la he contado aquí en Relatos Cósmicos Mutantes. La conté precisamente cuando hicimos la colaboración con los queridísimos My Friends. Les mando saludos, besos y abrazos también. Pero ahora sí la vamos a contar aquí. Bien. Está bien. Y bueno, si sigue pendiente Montes Apalaches, estoy trabajando con eso y es muy probable que sea el episodio de la siguiente semana. Pues bien, entonces antes de ir para allá y de abordar el caso de lleno, primero ya saludamos a Dr. Melquiades y ahora lo segundo, les invito a que si aún no están suscritos al canal, que se suscriban y que por favor hypeen este video. La hypeada y el like nos ayuda bastante. ¿Sí? Vamos por ahí. Antes de continuar, vale la pena mencionar que este episodio está formado por una recopilación de datos con el único fin de entretener. No es una investigación formal como tal, por eso es por lo que a mí no me gusta decir que es una investigación. Para mí es una recopilación de datos. Vamos a iniciar.
Cuando hablamos de las llamadas luces verdes de Canadá, no nos referimos a auroras boreales. Antes que nada, dejemos en claro esa parte. No hablamos de meteoritos y mucho menos de fuegos artificiales o reflejos casuales. Los testigos de este fenómeno mencionan detalles muy específicos que, en la mayoría de los casos, pueden descartar lo antes mencionado, o sea, luces artificiales o las auroras boreales. Lo que han llegado a reportar son luces de color verde intenso, a baja altura, muchas veces o en algunos casos a nivel del suelo, con movimiento controlado o inteligente, sin sonido o con sonido tan extraño que resulta difícil de describir, que aparecen y desaparecen de forma abrupta. Este tipo no se ha dado en un solo punto, o este fenómeno no se ha dado en un solo punto del país. Los reportes se centran, pero no se limitan a Manitoba, Ontario rural, territorios del noreste, y lo que a mí me ocurrió fue en Quebec. Ok. Todo esto en zonas boscosas, carreteras secundarias o áreas poco pobladas. Lo mío no ocurrió ahí, me ocurrió en Quebec, se podría decir en el centro de la ciudad. Algo que resulta importante resaltar es que la mayoría de los testigos no buscaban ver nada extraño, iban manejando, estaban cazando o incluso iban en un vuelo. No estaban mirando al cielo y no estaban cazando el fenómeno ovni, simplemente estaban llevando su día normal, por decirlo de algún modo, cuando esto ocurrió. En los archivos de los primeros 3 casos, en los testimonios, los nombres están tachados. No hay firmas ni rostros, así que hoy vamos a hablar de lo que permanece cuando el nombre ya no importa, porque en realidad para muchos, al menos así lo tienen identificado. Porque estos acontecimientos no le ocurren a alguien en específico, sino a cualquier persona que estuvo ahí en el momento exacto. ¿Sí? Vamos a ver, el primero es la carretera de Manitoba. En el invierno de 1990, en una carretera secundaria, ese punto ténganlo presente, de Manitoba, de esas que no contaba la carretera con iluminación artificial, un conductor que viajaba solo de noche reportó que mientras conducía por un tramo completamente desierto, que la población más cercana estaba a poco más de 20 kilómetros aproximadamente. A varios metros, adelante de su vehículo apareció una luz verde suspendida sobre la carretera. Ok, pero solamente una luz, no una un luz objeto, verde, no, solamente solo una luz. Okay. La luz no se movía y no titilaba. Seguía la luz. El conductor redujo la velocidad pensando que se trataba de una señal o quizá un vehículo detenido. Pero conforme se acercaba, notó algo extraño. La luz se desplazaba lentamente, manteniendo siempre la misma distancia. O sea, esto quiere decir, él ve la luz, piensa que es una señal de tal vez un vehículo detenido, alguien que necesitaba ayuda o algo por el estilo. Obviamente, como conductor precavido que era, lo que hace es reducir la velocidad. Claro. Y se da cuenta de que conforme él disminuye la velocidad y seguía avanzando muy lentamente, la luz también seguía avanzando a la par lentamente, exactamente a la misma distancia. O sea, no se acercaba, no nada. Seguía avanzando lentamente, casi a su misma velocidad. También dice, era como si la luz lo estuviera acompañando, por decirlo. Bien. También menciona que dicha luz no proyectaba sombras normales, no iluminaba el entorno y no tenía una fuente visible. Lo que mencionaba, no es que se viera un objeto volando por encima, un helicóptero o tal vez algunas personas, no sé, con unas lámparas o algo así. Nada. En un momento el conductor hizo un alto total por un par de minutos y la luz también lo hizo. Dice que fueron los minutos más largos de su vida. Ninguno de los dos se movió. Él permaneció dentro de su automóvil sujetando el volante totalmente quieto y la luz del mismo modo ahí se quedó. No se movió lateralmente, no avanzó, no retrocedió. Se quedó estática, se quedó quieta.
Entonces, sin sonido alguno, la luz descendió lentamente hacia el suelo y se apagó. Así nomás. Así es. Okay. Dice o aclara que dicho evento no duró más de 5 minutos. Entre que él lo vio, el pequeño recorrido que hizo, el tiempo que él estuvo completamente detenido y observando sin que la luz se moviera, no titilaba, no parpadeaba, no se prendió, no se apagó, no le quisieron dar clave Morse, absolutamente nada de eso. Y todo esto duró, él calcula que duró aproximadamente 5 minutos. Okay. No duró más de eso. Posteriormente a esto, él lo reportó y el lugar fue revisado después. No había postes, no había cables, no había fuentes de gas ni actividad industrial que le pudieran llegar a dar explicación. Sí, adjudicarle eso, ok. Como ya se mencionó anteriormente, la población más cercana estaba a 20 kilómetros. Y lo único que había era la carretera y el sonido del viento soplando. Tampoco encontraron una marca, no encontraron absolutamente nada. No cables, no gas, no zona industrial, nada. Nada. No. La policía lo fue a verificar, vaya. Sí, a dar testimonio y ver qué fue lo que pasó y nada, no. Nada. Caramba. Pero ahí está el testimonio de este conductor en Manitoba. ¿Sí es Manitoba? Sí, Manitoba, en Canadá. ¿Cómo ve, doctor Melquiades? Pues muy curioso, extraño, ¿no? Curioso, extraño, o sea, sí, porque lo que a mí más me llama la atención es esta descripción que él hace que no proyectaba sombras. Uh-huh. O sea, para mí es curioso porque pues, al final de cuentas es luz y como luz pues va a proyectar sombras. Uh-huh. Cualquier luz siempre va a proyectar sombra. Entonces que eso no lo proyecte, o sea, solamente que sea como un destello ahí flotando, es bastante inquietante. En una carretera solitaria, ¿no? Y usted dice una carretera secundaria, pues sí, es una porque carretera era poco solitaria, transitada. sí. En Canadá y en USA hay muchas de esas. Ajá. Que por cierto están muy bien diseñadas, ¿eh? O sea, este tipo de carretera está muy bien diseñada. Y una carretera secundaria en la cual pues, no había más autos más que él. Zona, como usted bien dice, pues desértica hasta cierto punto, o sea, porque no había urbanización en ese lado. Entonces el miedo, ¿no? La zozobra que te ocasiona en ese momento porque te sabes solo, ¿a quién pides ayuda? ¿A dónde vas? Nadie. ¿no? Nada. Nadie. No, y aparte en 1990, ¿no? Donde ni siquiera celular traía. Sí, o sea, que es lo más aterrador. Hoy día, esa es una ventaja que tenemos con las redes sociales, ¿no? Hoy día pasa algo, inmediatamente sacas teléfono, lo grabas y ya queda un antecedente de lo que Hagan sucedió. un en vivo. Te haces un envío y ya quedó ahí registrado, ¿no? Existes en internet, ahí está en internet lo que tú grabaste. En ese tiempo no, todo se queda, como bien dice, en el testimonio de una persona que lo vivió. En el testimonio y quedó registrado en los archivos policiales, ¿no? Policiales, sí. Así es. Pero pues los policías, como bien dice, fueron... No, nada. Y al no encontrar nada, ni siquiera el nombre pasó a la historia. Claro. Ya. Probablemente si él hubiera visto una nave espacial o hubiera dado como testimonio de algo más, probablemente ahí sí ya fuera diferente, pero solo fue esta luz verde la que él describe. Claro. No, y como bien dice, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto? Ya saben que aquí en el canal nosotros creemos absolutamente todas las anécdotas que nos envían, pero lamentablemente la historia nos ha demostrado que hay otros sujetillos que, como bien dice, por querer llamar la atención, lo exageran. Entonces, no, y había una nave, güey, no, y en la nave salió la luz. Él no, él simplemente vio el destello. Él contó la historia y fue la policía nada más a verificar. Claro. Imagínense que sea parte de esta leyenda del fulgor, ¿no? Vamos a abordar un poquito de eso, pero ya casi para el final. Adelante. Caso número 2. Esto ocurrió en el monte de Ontario. En una zona boscosa en el norte de Ontario, un grupo reducido de excursionistas decidió acampar lejos de la ruta turística. Mal, muy mal. No sé por qué hacen eso, pero bueno, ustedes no lo hagan si es que llegan a ir a acampar. Durante la noche, uno de ellos se despertó con una sensación difícil de explicar. Tenía la impresión de no estar solo.
Salió de la casa de campaña y a una distancia que no supo calcular, vio una luz verde flotando a baja altura. Menciona que la luz no iluminaba como si fuera una linterna y que no atravesaba el follaje. Extrañamente parecía como si respetara el bosque. Okay. Uno a uno fueron despertando los demás excursionistas. Todos observaron lo mismo. La luz se desplazaba entre los árboles sin tocarlos y sin hacer ruido. En un momento la luz se detuvo frente al campamento. No avanzó, no retrocedió, solo estuvo ahí, fija por un par de minutos. Después la luz verde ascendió verticalmente y desapareció entre las copas de los árboles. A la mañana siguiente, uno de los excursionistas notó que los dispositivos electrónicos habían muerto, vaya que no tenían batería. No hubo animales alrededor esa noche, qué bien por ellos, ni sonidos ni viento. El grupo de excursionistas comparte la certeza de que algo los observó, pero decidió irse. Okay. Del mismo modo, lo reportaron a los guardabosques, se fue a ver qué era lo que había pasado y no encontraron nada. No encontraron, por ejemplo, es común a veces llegar a escuchar que cuando existe algún avistamiento llegan a encontrar el follaje de los árboles a veces roto, aplastado, o a veces quemado, o algo así por el estilo. Aquí no. Aquí el follaje de los árboles estaba completamente intacto. Y curiosamente, ahí estaba aquí en el norte de Ontario. Qué excursionistas tan irresponsables hasta cierto punto al alejarse tanto de la ruta turística. Ahí en eso sí, me imagino que ellos mejor que yo lo ha de saber, pues hay lobos, hay osos. Curiosamente esa noche no escucharon ni siquiera animales. No. A esta conclusión llegan ya después, cuando hacen el recuento de todo lo que ocurrió. Y los guardabosques no encontraron nada ¿qué más pudieran registrar? Salvo este testimonio de estos campistas. Okay. Muy extraño, ¿no? Pero curiosamente igual también coinciden. Una luz verde. Pero esta no la ven tan alto, sino a baja altura. Fíjese que, por ejemplo, ahora que lo menciona, dio lo que a mi parecer es como un punto clave dentro de esta aparición, pues es una aparición, o la luz que aparece, respetando el bosque, ¿no? O sea, no aplastándolo, no dañándolo, nada, respetándolo. Ahora, ¿qué pasaría si fuera como estas fuerzas naturales, ¿no? Que está como vigilando. Por ejemplo, en la primera historia nos dice que simplemente estuvo al margen del auto, jamás se le acercó, jamás lo atacó, nada. Solamente estuvo al pendiente, ¿no? ¿Qué pasaría si en esa historia del auto, pues simplemente estaba bien, güey, te estoy viendo, güey, no vayas a hacer una pendejada porque así te va a ir, ¿no? Puede ser. Con estos campistas, puede ser algo similar, ¿no? Andaba por ir rondando, viendo que no incendiaran, que no rompieran árboles, o sea, como una fuerza natural observándolos, casi como un hada, ¿no? Así el destello verdecito del hada por ahí rondando. En el buen sentido, ¿no? Porque sabemos que las hadas son malas. Quien diga lo contrario, nos vemos donde quieran y cuando quieran, porque las hadas, claro que son malas. ¿Campanita era mala? Por supuesto, vea todo lo que hace, se pone de celosa, tóxica. Se pone de celosa, tóxica con el Peter Pan. Poco. No, un chingo. Un chingo, ¿no? Un poco. Pero bueno, con esta que acabo de contar, es lo que me parecería, ¿no? Eso. Que no. Como una fuerza natural. Una fuerza natural. No hasta ahorita, por las dos que llevamos, usted se inclina por una fuerza natural. Claro. Vamos a ver si más adelante cambio de opinión, ¿verdad? Porque yo soy bien cambiante. Así como hace rato dije que las hadas son mala onda, ahorita puedo cambiar de opinión y digo que son horribles. Son pésimos seres naturales. Y que nunca las invitan a sus fiestas. Nunca. Porque se ponen a contar el azúcar. Exacto. Caso número 3. Lo que vieron los pilotos. En julio del 2021, en el espacio aéreo canadiense, 2 aeronaves, una comercial y una militar, reportaron de manera independiente un objeto verde brillando frente a ellos. El objeto no quedó registrado en el radar convencional.
y tampoco corresponde a patrones de tráfico aéreo. Los pilotos describen la luz como intensamente verde, definida e incapaz de cambiar de posición rápidamente. Mencionan que en un momento el objeto se introdujo en una nube y desapareció. No dejó rastro y no hay explicación oficial concluyente. Aquí sí tuvo que haber una investigación oficial por ser una luz reportada en el espacio aéreo canadiense. Sí, claro. En este caso quedó registrado en informes de aviación, no en foros de internet. Lo documentaron profesionales entrenados para identificar fenómenos en el espacio aéreo y aún así no saben qué fue. No saben. Acabamos de mencionar, bueno, más bien ahorita vamos para allá. No saben en realidad qué es lo que fue. Este caso pues fue investigado y principalmente porque quienes lo vieron fueron pilotos comerciales de una aerolínea, de vuelos comerciales, pero también de la Fuerza Militar Canadiense. Y ambos pilotos describen lo mismo. Vieron la luz verde no quedó registrado en los radares y pues bueno, describen que se introdujo en una nube y se pufeó. Después de eso ya no la vieron. Okay. Se investigó, pero no saben qué es lo que fue. No se llegó a una conclusión oficial. De que hubo luz, hubo luz. Hubo luz. Hubo luz. Uh-huh. Varios lo atestiguaron, varios lo vieron. Digamos mínimo 4 personas. Cuando tienes más de 2 personas ya hay una confirmación, ¿no? O sea, yo lo vi. ¿Tú lo viste? Sí, ok, ya hay una confirmación. 4 personas en diferentes puntos. Uh-huh. Y que no se conocen entre sí. Bueno, 2 de ellas sí, 2 acá también, pero entre ellos no se conocen. No. Porque 2 eran militares y los otros eran pilotos comerciales. Ok. Híjole. El terror, ¿verdad? El terror. Y sobre todo en las alturas, imagínese. O sea, ves algo así. Usted, uh-huh, ¿le ha tocado escuchar algo en aviones? No que pase dentro de los aviones, porque ya nos platicó una que pasó dentro de un avión. Uh-huh. Sino fuera, o sea, que pilotos hayan visto así este tipo de aparición, aparte del que acaba de contar. No. De lo que sí les puedo decir es que yo tengo entendido, y no les puedo decir el por qué, que las aeronaves cada cierto tiempo, todos los aviones de líneas comerciales o de carga también, cada cierto tiempo se les tienen que hacer servicios mayores, así se les llama. Uh-huh. Y cuando se les hace un servicio mayor a estos aviones, se les tienen que hacer pruebas muy intensas, casi que como de fábrica, para ver evidentemente que el avión esté bien, y lo tienen que llevar a los límites más grandes del avión. Sí, claro. Porque tienen que saber que el avión quedó en óptimas condiciones. Por supuesto. Y tengo entendido que algunos pilotos que hacen este tipo de vuelos es cuando llegan a ver cositas raras. Pero muchos de ellos, o sea, a pesar de que los reportan, pues a veces no se investigan. Porque no representan más. O incluso si no quedan registrados en el radar o en el tráfico aéreo, no se les toma como mayor importancia. Claro. Ok. Es de lo que yo he sabido. Pero yo así volando, que de repente volteé en mi ventanilla y vea un marcianito. Al Gremlin ahí en el ala y rompiendo el avión. Afortunadamente nunca. No, nunca. Ok. Nunca. Entonces, por ejemplo, aquí va esta. Sí, no descarto la posibilidad de la fuerza natural, pero ahorita con lo que menciona, extraterrestres. Un extraterrestre que comió luz, comió la pinturita fluorescente, entonces pues, está brillando, ¿no? Digo, más allá de la broma, el hecho de que también no los atacó, no les hizo nada. No, nada. Solamente estaba ahí como rondando. De estos 3 casos que llevamos, no hizo más que aparecerse. Porque, por ejemplo, usted ahorita me corregirá, pero también esta luz verde tiende a relacionarse con abducciones. En abducciones... Y o desapariciones de personas. Desapariciones sí, pero en abducciones yo nada más he escuchado sobre una luz, ¿no? La luz que desciende, pero no en tono verde. Ok, de acuerdo. Entonces, algo he aprendido hasta este momento. Si ves una luz verde, aguas, porque te está espiando, ¿no? Se va a llevar secretos tuyos, puede ser que ya te escaneó,
la luz verde ya te escaneó, se llevó información tuya y al poco rato va a haber un clon tuyo. Y ya están, los doppelgangers, ¿no? Entonces, ahí está. Aguas si ves la luz verde. No. Bueno, adelante, por favor. Acabamos de mencionar 3 escenarios distintos, 3 contextos distintos, y podemos destacar que estas luces no se comportan como fenómenos naturales comunes y tampoco como tecnología convencional conocida. Creo que en eso podemos muchos estar de acuerdo. Completamente. Si ustedes no están de acuerdo, déjenlo en los comentarios y díganme por qué no están de acuerdo. Y aquí es donde el fenómeno deja de ser ajeno y se vuelve personal. Hasta ahora estas 3 historias tienen algo en común. Alguien vio una luz verde y siguió con su vida. Pues bueno, en este punto del episodio es en el momento en el que agregué algo que no está registrado en un reporte y no está guardado en un archivo porque no es un testimonio de terceros, sino es una vivencia personal y es la primera vez que la cuento aquí en el canal. ¿Ok? Esto ocurrió en Quebec, o me pasó en Quebec en el año 2014. O sea, también Canadá. También en Canadá, exactamente. O sea, ¿sí? Cuatro eventos, con el suyo 4. Así es. En Canadá. Por eso se llama luces extrañas en el cielo de Canadá. Porque todo ha ocurrido en Canadá. O sea, aquí en México ves un perro así feo loco, es nahual, ¿no? Los México son nahuales, en Canadá son luces verdes. ¿Estamos de acuerdo? Pues no necesariamente, pero vamos a ver. Adelante. Ok, ocurrió en el 2014. Yo llego a Canadá, para empezar, fue un viaje muy cansado porque volé de Guadalajara a Ciudad de México y de Ciudad de México a Montreal y luego manejamos de Montreal a Quebec, que son poco más de 2 horas, creo. Fue a finales de enero del 2014, entonces todavía era invierno y había nieve. Y todo normal, se podría decir, porque llegamos, nos instalamos en el hotel y siempre que hago un viaje en el que sé que voy a estar una larga estadía, si el horario lo permite, lo primero que hago es ir a comprar cosas de las que voy a necesitar, no, principalmente de aseo personal, porque si sé que es un viaje largo, pues evito llevarme champú, crema, pasta de dientes y demás de aquí de México, o sea, no veo el sentido. Entonces mejor llego allá y lo compro en grandes cantidades que me van a durar la estadía que voy a tener allá. Claro. En este caso yo sabía que iba a ser un viaje de mínimo 2 meses, de 8 semanas, y fue lo que hicimos. Llegamos, yo estaba viajando con el que en ese tiempo era mi esposo, y más bien era mi novio y ahora es mi marido. Bien. Llegamos, desayunamos en un Tim Hortons, precisamente, en el camino pues de Montreal a Quebec. Nos encontramos en la carretera un Tim Hortons, quien sea de allá va a saber a lo que me refiero, y desayunamos ahí. Llegamos a Quebec, nos instalamos en el hotel y fuimos al supermercado. Y después del supermercado fuimos a comprar aditamentos para poder estar. Mi marido ya iba como con todo preparado porque él previamente ya había tenido viajes y estancias largas en este tipo de clima, pero yo no, era la primera vez que estaba en un clima de este tipo. Y a qué me refiero era que estábamos a menos de 30 grados centígrados. Entonces yo no iba tan preparada. Llevaba ropa térmica, llevaba un abrigo, pero no es lo que necesitas para un ambiente de ese tipo. Entonces también fuimos a comprar lo que yo iba a necesitar en cuanto a ropa térmica, botas y chamarras, que vaya, te acompañen para sobrevivir, salir a la calle y sobrevivir a menos de 30 grados centígrados. Sí, claro. ¿Por qué menciono todo esto? Porque quiero decir que en cuanto llegamos a Quebec seguíamos haciendo cosas. Entonces estaba muy cansada. Nos hospedamos en el Hotel Marriott de ahí de Quebec. Y ese hotel tiene abarca, se podría decir, tiene todo el ancho de una calle. Entonces tú entras por un lado de la calle, pero muchas de las ventanas del hotel dan para la avenida, que está del otro lado, que es paralela a la calle de la entrada. Y a nosotros nos dieron una habitación que estaba precisamente, las ventanas daban para la avenida que estaba en la otra parte, vaya. Bien. Normalmente cuando yo me quedo en un hotel, yo siempre suelo dormir o elegir el lado de la cama que es contraria a la puerta. Nunca me quedo del lado de la puerta. Y normalmente los hoteles, o al menos los de
Los de Marriott suelen parecerse mucho, incluso hasta comparten tipos de decoración y demás. Entonces, de un lado tienes la ventana y del otro lado tienes la puerta y en la parte de en medio tienes la cama. Digamos que de este lado estaba la ventana y de este lado estaba la puerta y yo me duermo de este lado. Yo pensé que por estar tan cansada me iba a quedar dormida muy rápido, muy rápido. Y no fue así. Nos acostamos a dormir y pues no, nomás no podía dormirme. Estuve viendo un rato en la tablet, pues ya saben, ¿no? Cosas. Ahí pendejeando un rato. Sí, porque aparte en el 2014 yo no era aún tan afecta a las redes sociales. De hecho, me mantenía como bastante alejada porque las encontraba en ese tiempo muy... Yo sentía... No, es que yo sentía que me hacían perder el tiempo, que me hacían perder mucho tiempo. Entonces intentaba mantenerlo lo más lejos posible y pues no. Más bien estaba viendo series en la tablet, en Netflix. Estuve un rato en la tablet, no funcionó, dije, bueno, voy a leer un rato. Agarré mi libro, tampoco funcionó y pues yo seguía sin poder dormir. Estaba intentando dormir cuando justamente en la ventana, para esto otra parte importante de la historia es de que esos hoteles suelen tener, las cortinas delgaditas y las cortinas gruesas, que son las que bloquean por completo la luz de la calle. Dejamos las cortinas gruesas abiertas y solamente estaban las cortinas delgaditas y se alcanzaban a ver todas las luces de afuera de la avenida. Y lo que llama mi atención es de que veo una luz verde, justamente, muy verde. El verde era muy intenso, pero también era un sonido muy extraño que era como si fuera más como de una fuente de energía que en realidad de otra cosa. Como un zumbido. Sí, es que intento imitarlo, pero no puedo, pero era un sonido muy extraño. Y esta luz verde iba por la calle, como recorriendo la calle, recorriendo la avenida en un movimiento muy lento, pero haciendo esto, como si fuera como paneando como la avenida. Así. Pero, era como muy lento y avanzando. Llamó mi atención y me quise parar. Cuando yo me quiero parar o me quiero incorporar para ir a ver qué es lo que era, porque me llamó mucho la atención, mi marido me pone, la mano encima, pero así como, no, pues se podría decir que sí fuerte, pero no como con el afán de lastimar, me pone la mano y me dice, no te levantes. Pero su voz no era su voz. Era su voz, pero no era su voz. Sonaba muy diferente, extraña. Nunca abrió los ojos, sino incluso nada más solo hizo este movimiento. No te levantes. Y yo me quedé acostada con el brazo de él, o su antebrazo, sobre mi pecho. Y así me quedé, viendo como todo nada más lo que estaba pasando. Cómo fue haciendo esta luz verde ese recorrido. Hasta que se desapareció. Y eso fue lo que a mí me pasó. No. Hace ya más de 10 años, pero a esto sí ocurrió en la ciudad, en la avenida ahí en Canadá. En Canadá. Y, por ejemplo, él al día siguiente, ¿qué le dijo? Nada, él no se acuerda de nada. 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 Ni siquiera que movió el brazo. En el desayuno, precisamente, yo le digo, oye, ¿por qué me dijiste que no me levantara? Se queda así ¿de qué estás hablando? Le empiezo a explicar esto y me dice, no, yo estaba dormido, yo ni cuenta me di. Él hasta la fecha no recuerda nada. O sea, él dice que él estaba dormido, que él nunca habló y que él nunca me sujetó y que él nunca me pidió que no me levantara. Esa es su versión de él. No la mía, pues, es la que acabo de contar. No es como esas veces cuando me preguntan, oye, ¿por qué mandaste ese mensaje? No me acuerdo, ¿no? ¿Quién sabe? No fui yo. ¿No? Pero no, pues no, él no lo recuerda. Lo único que sí les puedo decir es de que era la voz de mi marido, pero sonaba muy extraña. El único movimiento que él hace es el de estirar el brazo y ponérmelo encima para que no me levante, y nunca abrió los ojos. Después de eso yo seguí esperando para ver si me decía otra cosa, o sea, porque me quedé quieta con su brazo encima pensando que tal vez él sí sabía qué era y que por eso me estaba diciendo que no me levantara, o sea, y no. La luz terminó, se desapareció, se dejó de escuchar el sonido y él siguió con su mano encima de mí. Andeca.
Muy raro. Sí. Sí, Muy raro, raro. curioso, interesante, porque, digo, se apega en efecto a las 3 historias anteriores, el hecho de que hay una luz verde en Canadá, entonces ya, ahí ya cuadra ahí, ¿no? Luz verde en Canadá. Patrulla forestal no sería así como dando su rondín ahí. Se escapó un oso, vamos a dar un rondín. No, yo creo que lo hubiéramos visto en las noticias o hubiésemos escuchado en el hotel sobre eso. Ok. Porque si algo sí me ha pasado es de que por lo menos en esta cadena de hoteles son muy atentos de sus huéspedes. Entonces, si algo va a pasar o ellos saben que... Es un ejemplo, en el Marriott de la Ciudad de México, el que está sobre Reforma, exactamente. Si saben que va a haber manifestación o algo por el estilo, pasan el comunicado a todas las puertas. Okay. Y si se encuentran con alguien, si vas a desayunar al restaurante o te encuentras con alguien del personal, te lo recuerda. El día de hoy va a haber manifestación de tal a tal hora para que tome sus precauciones. O recuerdo que en alguna ocasión justo en el Marriott de Reforma estaba hospedada cuando fue la esposa de Felipe Calderón. Tuvo un evento justo ahí en ese hotel, no recuerdo ni siquiera de qué fue, pero sí iba a haber mucho, obviamente hubo mucha seguridad y a todos los huéspedes nos advirtieron que iba a haber un evento, no nos dijeron específicamente de qué, sino simplemente un evento y que este evento requería de mucha seguridad, por lo tanto para entrar al hotel siempre nos iban a pedir la tarjeta de... la llave para entrar y pues ya. Yo pensé que les iban a decir, va a estar esta señora Margarita, tengan todo zumbat para cuando la vean pasar, se la zumban, ¿no? No, jamás me atrevería. Pues bueno. Pero vaya, es a lo que me refiero, que te avisan. Entonces, si hubiera habido, que no sé, hay una manada de lobos, está por aquí, por decir algo. Sí, un oso está por la ciudad, el hotel nos hubiera advertido, claro. O lo hubiéramos escuchado en comentarios. Claro. No, en ese momento Canadá estaba, de hecho creo que al día siguiente en el desayuno lo vimos mi marido y yo, estaban súper felices porque en hockey le acababan de ganar a Estados Unidos. Y para ellos vencer a Estados Unidos en hockey es... Claro. Sí. No, es que por ejemplo en Canadá es lo que aquí el fútbol, ¿no? Sí, son súper afectos al hockey. Súper. Y lo que en Estados Unidos es allá el americano. En muchas plazas infinidad de plazas tienen pistas de hielo. Y a todas horas estás viendo tanto adultos o niños entrenar. Y los ves con sus super maletotas y sus... Sí, claro. Sí, que traen todo su equipamiento. Entonces, usted atestiguó la luz verde. Luz verde en Canadá. Ok. Hace 12 años. No abdujo a nadie, no se llevó a nadie, o que usted sepa, nadie desapareció. Hasta lo que usted sabe. Nadie, nada. Lo solo que reafirma otra vez mi hipótesis de que pues es como una fuerza natural nada más que anda por ahí rondando, ¿no? Viendo, inspeccionando, escaneando a ver qué nuevas alteraciones en el orden hay. En las dos primeras historias o en los dos primeros casos no mencionan sonido. De hecho, el primero, el del conductor, pues dice que el único ruido después, cuando él regresa, pues era el del viento. Y mientras estuvo en su coche, pues no menciona un sonido. En el caso de los campistas tampoco mencionan que haya un sonido. En el caso de los pilotos, ellos, si hubo un sonido, no tenían modo de registrarlo porque difícilmente van a capturar, claro. Exactamente. El sonido, en mi caso, sí hubo un sonido. Se escuchó el sonido. Sí, de hecho a mí lo que más llama mi atención es ese sonido. Es lo que hace que yo voltee a la ventana a ver qué pasaba y entonces cuando veo esta luz verde. Ok. Uh-huh. Ay, muy caray. extraño, ¿eh? Sí. Dejen en los comentarios si ustedes también han visto una luz verde en Canadá o en alguna otra parte del mundo, ¿no? Porque pudiera ser que no sea la aurora boreal. No solo haya, bueno, obviamente, sí. Una luz verde que no tenga explicación aparente. Bien. Sí. Que no sea ni la aurora boreal ni el señor Burns, ¿eh? También, no se manche. Ya ve, les traigo paz. No, el señor Burns. ¿Sabes por qué está mal? Porque estaba con lo de traía un medicamento que le estaba dando el doctor, entonces se le dilataban las pupilas,
Y creo que tanto tiempo en la planta, por eso andaba verde con su batita, ¿no? Entonces les traigo entonces, que no sea ni la aurora boreal ni el señor Burns. Ese señor Burns es tremendo. Sí. Bueno, las posibles explicaciones a este fenómeno son las siguientes. La ciencia menciona que la atmósfera emite una tenue luz verde cuando los átomos de oxígeno liberan la energía del sol absorbido durante el día. Esto es lo que se podría decir que son las auroras boreales. Ajá. Bueno, según tengo entendido, el Sol constantemente está liberando un torrente de partículas y estas son absorbidas posteriormente liberadas, por los átomos del oxígeno. Esto es precisamente a lo que se le conoce como auroras boreales. Y pues bueno, yo no creo que haya sido una aurora boreal, la que yo vi, al menos en Quebec, en esa época. Tengo entendido que en Quebec es difícil verlas, que tendría yo que ir todavía más al norte para poder verlas. De hecho, lo quise hacer, pero pues luego les contaré historia para otra ocasión. Y yo tampoco creo que haya sido una aurora boreal. Digo, a lo mejor bien yo me pude haber impactado porque pues yo no soy canadiense, yo no estoy acostumbrada a ese ambiente. Y que dijeras, bueno, es que a lo mejor era una aurora boreal y pobre Lau le vieron la cara de Panchita y ella creyendo que está teniendo una experiencia sobrenatural, ¿no? Pero, ¿y el sonido? No, pero a lo que yo voy es a lo siguiente. En el caso del conductor y en el caso de los excursionistas, pues ellos sí eran o son canadienses, ¿no? Entonces ellos sí han visto las auroras boreales y hubieran sabido distinguirlo, ¿no? Claro. Ese es o al menos esa es mi percepción. Y el sonido no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, algo que sí me parece muy importante mencionar es que recordemos que las auroras boreales son las que ocurren en el hemisferio norte. Ajá. Y las auroras australes son las que ocurren en el hemisferio sur. Nada más. Ese dato me parece muy importante mencionarlo porque se me hace muy curioso. Que porque a todo le queremos decir aurora boreal, es el mismo fenómeno, pero a las del norte se les llaman boreales y a las del sur se les llaman australes. ¿Sí? Claro, es como el aguacate, ¿no? Acá le decimos aguacate y en el sur le dicen palta, ¿no? Más o menos. Sí, pero no, más o menos. Bueno, esa es una posible explicación que nos podría dar la ciencia. Yo les puedo decir que al menos en mi caso lo que yo vi no fue una aurora boreal, porque la aurora boreal no emite un sonido y no se va proyectando por movimiento sobre una avenida. Ese es en mi caso. Y en el caso de los excursionistas, no creo que tampoco una aurora boreal esté entre las copas de los árboles, moviéndose con sigilo para no pasar entre los árboles o para lastimarlos. Sí, no. Se detuvo frente a ellos, estuvo frente a ellos un par de minutos y después se desapareció. En el caso del conductor, pues es algo muy... De hecho, el caso del conductor yo lo veo como más parecido al mío, ¿no? Porque es la luz que aparece en el camino, se va moviendo, se detiene cuando él se detiene y después, ¡pum!, desaparece. Bien. La veo como un poco más parecido, aunque él no reporta un sonido, conmigo sí. Eso no quiere decir que no sea lo mismo. Sí, por supuesto. Ajá. La ufología habla de objetos no identificados y de tecnología desconocida, lo cual pues eso sí pudiera llegar a tener podría llegar a encajar más con estas situaciones que acabo de describir. Yo lo dudo porque en realidad ninguno de estos tres casos, ni tampoco en el mío, atestiguamos que saliera de un objeto. Sí, no, nada más era la simple luz. Solamente era la luz. Exactamente. Y esta es la que me parece más interesante porque las tradiciones indígenas hablan de luces que advierten que aparecen cuando algo está fuera de equilibrio. Okay. Cuando el equilibrio se ha roto, estas luces aparecen según las tradiciones indígenas de Canadá. Y esta me pareció como muy interesante.
Sí, claro. En su caso, ¿usted qué cree? ¿Qué considera que estaba en desequilibrio cuando usted estaba allá? Obviamente Que la vio y llegué dijeron, yo. era lo que le iba a decir. ¿Qué hace Era aquí lo que una le iba a decir. mexicana? ¿Qué hace aquí? O sea, no, que se regrese, ¿no? Pero bueno, sí, está interesante, ¿no? Bueno, a mí me pareció, y también recordemos que en Europa del Este también se podría decir que ellos tienen como esta creencia de que hay dos, las ánimas en pena se aparecen precisamente en formas como de flamitas verdes. Ajá. Hace muchos años, en el siglo XVIII, XVII, XVI, veían como tipo de flamitas y se creía que era como un alma en pena. Sí. Estas flamitas. Y también está la otra parte donde dicen que cuando estas flamitas verdes aparecían, pero al ras del suelo, te estaban indicando que había dinero. Incluso lo menciona Bram Stoker en su libro de Drácula. Ajá. Cuando va llegando bueno, más bien lo deja Jonathan en su diario, que mientras va haciendo el recorrido para llegar al castillo, ven un par de flamitas y quien va guiando el carruaje le dice, es que ahí hay dinero, me voy a bajar. Creo que incluso se baja a marcar un par de lugares donde aparecieron ese flamita para después ir a buscar, porque cree que ahí va a encontrar dinero, según la tradición, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, a mí me pareció como muy interesante. Y bueno, pues en Canadá, que yo recuerdo en ese tiempo cuando estuve en Quebec, acababan de liberar una ley sobre la caza de fauna, evidentemente, y se estaba protestando porque no estaban de acuerdo con esto nuevo que acababan de autorizar. No lo recuerdo con exactitud, no le presté como demasiada atención, tal vez debí de haberlo hecho, pero no lo hice. Y no estaban de acuerdo, entonces estaban, pues la gente estaba manifestando su desacuerdo con esta ley porque querían que retrocediera. No estaban de acuerdo con esto. Es lo único que a mí se me ocurre, ¿no? El desequilibrio que estaba, o que estaba anunciando un desequilibrio muy fuerte que iba a haber. Ok. Ande, canijo. Entonces, acuérdense, si ven una luz verde, le está avisando de algo. O hay lana o hay desequilibrio. Cualquiera de las dos. Pues sí, ¿verdad? Cualquiera de las dos son importantes, sí. Porque si hay dinero hay que marcar el lugar para luego ir a buscar. Claro. Un dinerito a todos nos caen bien. Un dinerito, sí. Y si hay un desequilibrio, pues en algún momento nos vamos a ver afectados. Claro. Porque está en desequilibrio. Sí, sí. No ya si tú no te preparaste, es por bueno. O sea, advertido estabas, no hiciste nada, ni modo. Pero yo que podía ser un simple humano. No es mi pedo, yo te avisé. No. De hecho. Yo te avisé. De hecho. No, pero por ejemplo, en el caso de esto de lo que acabo de mencionar, que se acababa de acababan regular, ¿no? de permitir algo. Ajá. Es que no quiero equivocarme y por eso, o sea, en mi cabeza mi ardilla está girando y está repasando absolutamente todo lo que leí en esa época referente a eso y tengo lo que probablemente pudo ser, pero como no tengo la certeza, prefiero mejor no mencionarlo. Tenía que ver con tenía que ver con la casa. Con la casa. Tenía que ver con la casa, porque allá pues sí se practica. Uh-huh. Lo único que también es de que si llegas a atropellar un alce, son multas enormes. Y ya te aparecen los letreros cuando vas en la carretera de que es posiblemente zona de cruce de alce. Claro. Uh-huh. Híjole. Aquí tenemos 3 posibles respuestas que fueron las que acabo de mencionar, de que la ufología, pues bueno, nos habla del fenómeno ovni, las auroras boreales, según la ciencia, también pudiera llegar a encajar, y bueno, pues también tenemos estas tradiciones indígenas que nos están advirtiendo de un desequilibrio. Creo que yo me inclino más por esa. Bien. ¿Usted? Yo me quedo con la fuerza natural, una fuerza natural que sería también justamente alineado con las tradiciones indígenas, con ¿no? las que te avisan, indígenas. Te están vigilando, te están procurando y sobre todo están viendo que no te pases de lanza. No vengas a deforestar o entonces te va a ir mal. Aguas. No, pues deforestado ya está. Sí. Pero bueno, yo sí noté que sí intentan cuidar más sus áreas naturales. Claro. Yo eso sí lo noté. Y que la gente sí estaba como muy preocupada por eso que acababan de autorizar o que ahora ya iban a permitir, no estaban de acuerdo y estaban empezando a manifestar su enojo. Importante, ese es su derecho. No, y también su forma de manifestar, se salían antes de trabajar.
Antes de su horario de trabajo, ese era su modo de manifestarse. Manifestación silenciosa. Pero que afecta, al final de cuentas. Mucho, porque, o sea, es un ejemplo. Yo había un Subway y de repente decía, ay, bueno, quiero comer como algo rápido porque no tengo ganas de ir a un restaurante o algo por el estilo. Iba por un Subway. O iba al Subway por un sanduichote, ¿no? Y estaba cerrado. Cuando cerraban a las 5, iba a las 4 porque se iban una hora antes y estaba cerrado. También en la cafetería la cerraban una hora antes. O sea, todo empleado que no estuviera de acuerdo con ese, su modo de manifestarse era que se salían antes del trabajo. Claro. A mí me gustó mucho y me resultó como muy interesante. Claro. No se diga más, productora, mañana me voy a manifestar y voy a salirme antes. Mañana. Ok, esté en su derecho. Estoy en mi derecho. Esté en su derecho. Esté en su derecho. Chuy, tú no tienes derecho, güey. Ay, no me le haga eso a mi Chuyito. Y pues bueno, con esto le damos cierre. Adelante. Más bien usted dígame cuándo le demos cierre. No, adelante. Ya. Antes de terminar, los invito a que si aún no se han suscrito a este canal, que por favor se suscriban, que activen la campana de la notificación y que hypeen el video. Hypeenlo y déjenle like si es que les gustó. O si es que ustedes han visto una luz verde en alguna otra parte del mundo, también lo pueden dejar en los comentarios. ¿Qué tal que sea algo que no únicamente ocurre en Canadá, pero lo hemos escuchado más en Canadá? Claro. ¿No? Pudiera ser. Sí. Recuerden que el próximo episodio, el próximo jueves, es sobre los Montes Apalaches. Los Montes Apalaches se puede hablar un montón sobre ellos y abordarlos por diferentes ángulos. Vamos a ver por qué ángulo es por el que aquí en Relatos Cósmicos Mutantes decidimos abordarlo. Ok, lo esperaré impaciente. Muy bien, pues entonces vamos a darle cierre. Las luces verdes de Canadá no piden que creas en ellas. No dejan pruebas, no se repiten cuando alguien las busca. Aparecen solo una vez, en el momento exacto, dejando como testigos tal vez a la persona equivocada, pero tal vez también pudo ser a la persona indicada. No importa si las llamamos fenómeno, advertencia o coincidencia, lo que importa es lo que dejan después. La certeza de que hay algo ahí afuera que no necesita ser entendido para existir. Gracias por acompañarnos en este episodio de jueves, gracias por venir a tomar café conmigo y con Dr. Melquiades, pero sobre todo gracias por dejarle mucho amor a este video. Recuerda que si tienes algún dato importante que agregar a mi relato, lo puedes dejar en la caja de los comentarios, o que si quieren que tratemos algún tema en específico, también lo pueden dejar ahí. Yo soy Lau Alcalá y este fue un episodio cósmico mutante. Adiós.